Delphias Audiolibros presenta Halo Cryptum, libro publicado el 4 de enero de 2011 por el escritor Greg Bear. Capítulo 27. Debía ser devuelto al lugar donde comenzó mi vida, dentro del amplio vals orbital de 3 soles en el gran complejo nebular de Orión, devuelto a casa y familia, donde esperaba que se me permitiera recuperarme, meditar y alcanzar mi propia madurez, a mi manera y en mi propio tiempo. Mientras estaba todavía inconsciente, la seguridad de los constructores me escoltó fuera de la esfera de cuarentena a un sistema adyacente. Finalmente, se me permitió despertarme, y me encontré en un transporte de personal desmantelado y una embarcación de investigación compartida por mineros y constructores. Mi viaje a partir de ese momento fue rápido, tranquilo, en su mayor parte sin incidentes. No me trataron de manera diferente a los demás pasajeros, en su mayoría ingenieros estelares. Parecían pensar que era un guerrero siervo reclutado por los constructores y recuperándose de un trauma inexplicable. Al parecer, muchos de ellos estaban siendo trasladados a centros de recuperación. No les dije lo contrario. Otros continuaron considerándome como una especie de monstruo. No podía estar en desacuerdo. No disfrutaba mirarme en un espejo. Ciertamente había crecido. Mi fuerza física era mucho mayor, en casi todos los sentidos. Supongo que en realidad soy un monstruo. El hecho de que mis compañeros de viaje me prestaran atención hablaba bien de la amable cultura de estos aventureros científicos, que querían desarrollar y aumentar el reino Forerunner sin conquistas militares. Nuestra nave se detuvo en varias instalaciones donde la ciencia de la formación planetaria estaba siendo desarrollada en etapas avanzadas. Los mundos rocosos eran un lujo, me explicó uno de los mineros en la pequeña sala de descanso de la nave. Los Forerunner ahora tenían la habilidad de colapsar un campo de asteroides en una masa fundida de 20 megámetros de rango, luego enfriar y curar el protoplaneta en menos de 10.000 años. El último problema sigue siendo la domesticación de las estrellas jóvenes, dijo. Pero estamos trabajando en eso. Enviamos ingenieros de clase estelar equipados con encías de tercera clase, los llamamos jinetes de plasma. Les encanta el calor, pero la mayoría desaparecen después de unos pocos cientos de años, simplemente desaparecen. No sabemos qué les ocurre. Sin embargo, hacen el trabajo. Escuché cortésmente, pero mi propia miseria dejaba poco en el camino de la curiosidad. Como mi armadura no tenía una encilla, a veces dormía, y mis sueños eran extraordinarios, cubriendo miles de vidas y millones de años, cortados y reordenados en un denso tapiz de líneas universales. Pero los olvidaba casi inmediatamente al despertar. En nuestro camino a través de los confines exteriores del complejo nebular de Orión, entramos y salimos del desliespacio para entregar nuestros suministros e investigadores a varias guarderías estelares. En realidad nos encontrábamos a 1 millón de kilómetros del planeta natal de los Forerunners, un mundo de cenizas desolado y azotado por la radiación, conocido en la lengua más antigua como Givalva. Givalva había sido una vez un paraíso. Emergiendo en el reino galáctico, estos primeros Forerunners habían estado contentos de vivir y desarrollarse en una gloriosa cuna de tan solo 12 estrellas, pero sus primeros experimentos en ingeniería estelar habían salido mal, causando una serie infecciosa de novas que iluminaron todo el complejo de Orión durante 50.000 años, y casi destruyeron nuestra especie. Las imágenes de esa época muestran que la nebulosa era extraordinariamente brillante y colorida. Los Forerunners hace tiempo que habían mejorado su habilidad y habían cometido menos errores. Ahora el complejo era más oscuro y mucho menos activo, apenas visible desde una distancia de más de un centenar de años luz. Mientras que los otros estaban enterrados profundamente en interacciones con sus ancillas, observé nuestro viaje con solo ojos, mente y memoria. La única interrupción fue un problema de navegación causado por perturbaciones en el propio desliespacio. Cuando se nos informó que nuestra nave estaba 5 años luz fuera de curso, un investigador conjeturó que los grandes portales estaban siendo sobreutilizados últimamente. Nos han dicho una y otra vez que no podemos entregar materias primas a sistemas necesitados. Lo único que podría causar este tipo de problemas es el paso frecuente de embarcaciones excepcionalmente grandes, abusivamente frecuentes e inimaginablemente grandes. ¿Y quién creen que autoriza eso? Barrió a todos sus compañeros de viaje con una mirada significativa, como si nos viéramos obligados a divulgar algo de nuestro propio conocimiento sobre estos asuntos. Los otros, los que emergieron de sus estudios ancillares, uno y todos se burlaron de su teoría. No dije nada. Había presenciado uno de esos pasajes, y la evidencia de otro, pero ciertamente no me correspondía hablar de lo que había visto. No obstante, este problema causó un desvío inesperado e incontrolado que provocó una inspección sorpresa de un equipo de constructores exaltados. Llegaron en una nave de guerra de diseño desconocido, elegante y rápida, que nos interceptó cerca de una asociación antaño desierta de planetas extrasolares. El rumor se propagó rápidamente entre los investigadores de que nos habíamos acercado a una instalación segura de la que ninguno de ellos sabía nada. El grupo de abordaje consistía de seguridad de los constructores, ninguno de ellos guerreros siervos, contrario a la larga tradición. Observaron todas las cortesías apropiadas,
Luego revisaron minuciosamente los registros del transporte. Después de eso, amablemente nos pidieron que nos despojáramos de nuestra armadura. Por supuesto yo no usaba ninguna, e interrogaron a las ancias de los investigadores, en busca de lo que nadie hubiera dicho. El equipo pronto partió, habiendo concluido que nuestro traspaso fue accidental, pero sin dejarnos nada más sabio. Antes de irse, uno me lanzó una mirada que combinaba desprecio y lástima. Yo era el único al que habían ignorado. Esto naturalmente despertó sospechas sobre mí. También se propagaron rumores de que yo era la verdadera causa del retraso, y que solo los más valientes y los investigadores inferiores me hablarían desde entonces. Pronto, hasta ellos me excluyeron. El resto de mi viaje fue solitario, hasta que, a 12 años luz de casa, fui trasladado a un veloz yate compartido por mi familia y otros 5 clanes constructores. Mi padre, mi madre y mi hermana me saludaron al cruzar del transporte al yate. No había visto a ninguno de ellos en 3 años. Mi padre había sido objeto de otra mutación desde que me fui y ahora tenía un parecido diferente y perturbador con el maestro constructor. Mi madre había cambiado muy poco, si acaso, solo se había vuelto más tranquila y digna, comenzando su 3er milenio interino, durante el cual no daría a luz, ni de otra manera crearía descendencia. Considerando que mi padre medía 4 metros de altura, tenía los hombros anchos y las piernas gruesas, su piel era como ónice pulido, sus parches de cabello bien recortados de color blanco púrpura, sus ojos negros salpicados de plata. Mi madre medía un poco más de 2 metros de altura, delgada como una caña, su cabello rojo profundo y su piel gris plateado. Mi hermana era un poco más alta que nuestra madre y menos delgada. En esa etapa de transición previa al intercambio familiar, el cortejo, el matrimonio, incluso antes de mi exilio a Edom, ella había estado experimentando una suave mutación hacia la madurez reproductiva, y ahora estaba en la fase más temprana de su avance hacia la primera forma. Me saludó con una apreciación silenciosa y con los ojos muy abiertos, luego me abrazó rápida y calurosamente. Mi madre, viendo mi condición, me saludó con una formalidad dolorosa. Mi padre, con un apretón firme de mi hombro, escondió sus emociones y solo intercambió unas pocas palabras escogidas con precisión, dándome la bienvenida de nuevo al redil. Mis padres tenían más de 6.000 años. Mi hermana y yo teníamos apenas 12. Estoy seguro de que habrá mucho de qué hablar, concluyó, antes de enviarme a mis aposentos a probarme una armadura nueva. Cenaremos en 1 hora. En la pequeña cabina, elegantemente decorada, la nueva armadura me rodeó con maestría. La nave ensambló una ancilla perfectamente digna y poco llamativa de sus propias reservas. Neutra y simple, parecía una parodia superficial de la proporcionada por la bibliotecaria, no muy útil y completamente poco emocionante. Disculpas por este primitivo accesorio, dijo la nave, notando mi reacción. Tu ancilla puede, por supuesto, ser mejorada cuando llegues a tu finca. Sentí una profunda punzada de soledad y una extraña sensación de pena. La ancilla no sabía cómo animarme ni qué palabras de apoyo ofrecerme. Me sentía responsable de todo lo que había ocurrido y seguía ocurriendo. Grandes acontecimientos conocidos y desconocidos, muy lejanos, más el destino de un Prometeo y 2 seres humanos. Esa primera cena a bordo fue incómoda, tranquila y poco iluminadora. La nave trató de servir lo que creía que eran mis comidas favoritas. En mi condición actual, me hicieron sentir vagamente indispuesto. Quizás necesito una dieta más adecuada para un guerrero, sugirió mi padre, suavizando un destello de ira. No le pregunté en qué podría estar involucrado, profesionalmente, para que a 20.000 años luz de distancia yo fuera tratado con severa indulgencia por un maestro constructor que de otra manera sería muy poderoso. Había avanzado, muy bien, más allá de ser una vergüenza, a ser un gran desastre, tanto en comportamiento como en apariencia física. En unos días, estábamos en casa de nuevo. Capítulo 28. La primera vista del mundo de nuestra familia despertó una paleta mixta de elevadas emociones. Observamos el acercamiento orbital desde la cubierta del puente del yate, un accesorio cómodo y en gran medida de carácter ceremonial. El yate estaba controlado por su propia ancilla, como casi todas las naves Forerunner, pero una parodia de los antiguos tiempos todavía era necesaria al aterrizar la presencia del miembro superior de la familia, en este caso mi padre, que ladraba comandos en Jargon Forerunner, un idioma mucho más antiguo que mis padres, pero no tan antiguo como el Digon que el didacta había aprendido como un joven guerrero. Didacta, me llamaban así cuando enseñaba en el Colegio de Defensa Estratégica del Manto, el colegio de guerra. Algunos de mis estudiantes parecían pensar que yo era demasiado exigente y demasiado preciso en mis definiciones. Este afloramiento no fue una sorpresa. Esperaba algo así. El didacta había patrocinado mi mutación, después de todo, y eso significaba que yo contenía algunos de sus patrones inherentes. Y posiblemente incluso gran parte de su memoria. Sentí como si algo estuviera creciendo dentro de mí que podría no ser capaz de controlar. Traté de no mostrar signos externos, pero mi padre detectó fácilmente el cambio. Por supuesto,
El mundo natal de nuestra familia había cambiado poco. ¿Qué necesidad de cambio cuando cada metro cuadrado de su superficie había sido construido, afinado y adaptado a la comodidad y ambición Forerunner? Incluso desde una distancia de 1000 kilómetros, el arco de la extremidad del planeta estaba visiblemente erizado por arquitectura, aunque ciertamente no era igual a las ruinas encontradas en cualquier gran planeta precursor. No había puentes orbitales abovedados que se extendieran de un mundo a otro, ni cables eternos e inflexibles. Regresé a Charumakor antes de su misteriosa destrucción, viendo como si milagrosamente se hubieran restaurado tanto las ruinas precursoras como el uso que los humanos habían hecho de ellas una vez. Pero es suficiente. Volver al mundo de mi familia me recordó una vez más que los constructores no tenían nada de qué avergonzarse en su búsqueda del dominio arquitectónico. Una vez había llevado una fantasía juvenil a nuestros elevados océanos, cada uno de 1000 kilómetros de diámetro y 1000 metros de profundidad, brillando como un cinturón de monedas superpuestas alrededor del Ecuador. Cada uno de ellos estaba separado de su vecino por varios cientos de metros de elevación, que se sobreponían dependiendo de si se juntaban con ellos cascadas de agua o embudos de agua retorcidos. Los trabajadores de vida por invitación habían venido durante muchos siglos a estudiar estos grandes acuarios y a experimentar con nuevas variedades de criaturas exóticas, que a veces exportaban a otros grupos de investigación y aficionados de toda la galaxia. Una vez ayudé a dirigir uno de sus experimentos, una manada de reptiles de agua salada, carnívoros de 3 torsos con 3 cerebros unidos y sentidos asombrosos, los más inteligentes de su clase. Hasta que mi madre decidió, después de varios intentos casi exitosos en mi joven vida, que estas criaturas eran demasiado peligrosas. Terminó el experimento y el trabajador de vida que diseñó los reptilianos fue reasignado a otro mundo, muy lejos. Casi tan impresionantes eran los arcos rocosos del hemisferio norte, que se extendían en un cinturón longitudinal desde los océanos hasta el círculo perfecto del gélido polo. Grandes formaciones de arenisca roja y amarilla talladas por granalladores de arena, torbellinos autónomos de arenisca que ahuecaban y esculpían y trabajaban hasta que los antiguos fondos marinos de califa eran maravillas de cal. Los excursionistas y viajeros podían perderse durante meses en cientos de miles de kilómetros de laberintos sinuosos y espirales, aunque, por supuesto, nunca había ningún peligro real, ya que los exploradores familiares estaban siempre de guardia, esperando señales de socorro o simplemente el aburrimiento. Mi hermana había disfrutado una vez de dejar sus propios y peculiares grabados en las paredes de las rocas dentro de los laberintos, invitando a otros a contribuir con sus propios diseños. Nadie lo hizo. Los suyos eran demasiado originales, demasiado enigmáticos. Aterrizamos en la finca más extensa de la familia, cerca del Ecuador entre el cinturón de océanos y una cordillera baja y antigua. Nuestra nave se extendió para ser sostenida en la cuna de aterrizaje, y encarnó ancias de muchos tipos que nos saludaron, junto con representantes de las familias de menor rango que compartían y conservaban el planeta en nuestro nombre. Mi padre no presentó a su hijo de aspecto desconocido ni explicó su presencia, ya que sin duda se había olvidado de explicar mis años de ausencia. La primera tarde después de nuestro regreso, mi hermana se unió a mí en el porche a orillas del lago de la residencia principal y se sentó a mi lado mientras la tiara de 3 pequeños y brillantes soles se hundía bajo el horizonte, estampando todo en un resplandeciente crepúsculo. Le siguió un despliegue inusualmente brillante de auroras. Casi pude ver la refracción adicional causada por los campos que nos protegían de las radiaciones más desagradables de esas pequeñas y brillantes estrellas enanas. ¿Alguna vez encontraste tu tesoro?, preguntó gentilmente, tocando mi brazo. Si tenía la intención de desviar mi melancolía o de animarme de alguna otra manera, no funcionó. No hay ningún tesoro, le dije. ¿No hay Organon? Nada remotamente parecido a eso. Todo el mundo en este lugar está actuando muy misteriosamente últimamente, dijo. Padre en particular. Es como si llevara el peso de la galaxia sobre sus hombros. Él es un constructor importante, le dije. Ha sido importante desde que tengo memoria. ¿Es más importante ahora de lo que solía ser? Sí, le dije. ¿Cómo? A mí también me gustaría saber más sobre eso. Ahora estás siendo misterioso. Vi cosas terribles. No estoy seguro de cuánto puedo explicar sin causar problemas. ¿Problemas? ¿Te encantan los problemas? No de este tipo. Vio que era hora de cambiar de tema. Ella me miró con esa combinación de evaluación medio oculta y gentil juicio que había heredado de nuestra madre. Mamá se pregunta si planeas redimir tu mutación y reformarte a ti mismo, preguntó. No, le dije. ¿Por qué? ¿Soy especialmente feo? Antes de que las mujeres estemos comprometidas, un poco de convivencia entre los rangos es casi obligatoria. Tienes un aspecto brutal que le quedaría perfecto a algunos de mis amigos. ¿Piensas convertirte en un guerrero? Ahora estaba bromeando. Ignoré la burla, pero sentí una punzada en la posibilidad real. Mi vida ya no es mía, le dije. Tal vez nunca lo fue. Una aguda réplica casi vino a sus labios. Podía decir por su expresión que estaba a punto de decir que yo estaba lleno de autocompasión. No se habría equivocado. Pero eso metió el impulso, y yo tomé en serio el consejo tácito. Después de un largo momento, cuando cayó la oscuridad,
La nebulosa se hizo más brillante ante nuestros acostumbrados ojos, y el porche se iluminó sutilmente y se calentó desde abajo. Ella preguntó, ¿qué pasó realmente ahí fuera? Fue ahora que mamá apareció, caminando con su gracia perpetua y casi eterna a través del porche. Se recitó otra silla y, cuando se formó, se sentó a nuestro lado con un largo y agradecido suspiro. Es bueno tener a mis mejores hijos conmigo de nuevo, todos aquí en casa, dijo. Nacido de las estrellas estaba a punto de contarme lo que pasó en Edom, dijo mi hermana. Edom, ojalá eso fuera todo en la historia. Hemos castigado a tu familia de intercambio por permitir que la influencia de una trabajadora de vida te llevara por el mal camino. Por el mal camino. Mi hermana se deleitó con esa frase. Una última aurora tardía agitó su lento estandarte, impregnando su suave rostro con un florido resplandor rosa que clavó una púa de arrepentimiento sobre mí. Nunca más volvería a compartir su inocencia, su sentido de la aventura. Y ciertamente espero transferir algunas de las multas del consejo, agregó mamá. Aún podemos perder este mundo a causa de tus aventuras, nacido de las estrellas. Espero que hayan valido la pena. Mamá, mi hermana pareció sorprendida y angustiada. Yo no lo estaba. Había esperado este momento durante la mayor parte de mi viaje de regreso. ¿Se permite algún tipo de narración?, preguntó mamá. Dejaste Edom. Fuiste adelantado a la madurez por un guerrero siervo deshonrado. Por el didacta, le dije. El Prometeo disidente, desterrado por el consejo, vencedor sobre los humanos y Sans-Yugum, protector de la Cúmene durante 12.000 años. Mi otra memoria recordaba esto sin orgullo, solo un sentimiento de pesar por no haber podido hacer más. ¿Todo es verdad?, preguntó mamá, su voz suave y un poco atemorizada. La historia de mis viajes y aventuras no le había sido contada en profundidad, aparentemente, y con grandes impresiones. Es verdad. ¿Cómo pudiste permitirte estar tan desorientado? Edom no está lejos de Tyrin. Fui allí a buscar un tesoro. Me hicieron creer que podría haber artefactos precursores, pero no encontré nada de eso. En vez de eso, fui guiado por un par de humanos al Critún el didacta. La admiración de mi hermana creció. ¿Un Critún guerrero? ¿Lo abriste? Y ayudé a revivirlo. No pidió un castigo. Él me reclutó. Mi madre ató los nudos obvios de la historia. Todo esto fue un plan de la bibliotecaria, quizás. Eso parece. Entonces, bajo la influencia de un antiguo líder, te uniste a la causa del didacta. Ella estaba tratando de poner una máscara amable, sobre todo, en su opinión, el sórdido episodio. Sin duda necesitaba tu ayuda para lograr sus peculiares fines. Y debido a tu juventud, no podías entender cómo eso podría complicar el trabajo de tu padre y causar un gran daño a nuestra familia. Mi cuerpo no es lo único que ha cambiado, le dije. Aprendí mucho de lo que se les oculta a los manipulares e incluso a la mayoría de los Forerunners. Aprendí sobre algo llamado el Flood. Mi hermana miró entre nosotros, sin comprender. La expresión de mamá cambió en un instante de paciente tristeza a rígida formalidad. ¿Dónde has oído hablar de eso?, preguntó. En parte del didacta, y en parte del dominio mismo. Entonces has experimentado el dominio, dijo mi hermana. Y desde la perspectiva de un antiguo guerrero. ¿Cómo es? Confuso, admití. No he integrado mis percepciones. El conocimiento es primitivo en el mejor de los casos, y no puedo regresar sin una mayor orientación. Creo, en cualquier caso, no he accedido al dominio desde que me quitaron mi armadura en el mundo en cuarentena de los Sans-Yugum. ¿Cuarentena?, exclamó mi hermana. He oído hablar de los Sans-Yugum. ¿Eran maravillosos y sensuales? Ya se ha dicho suficiente de eso. Mamá miró alrededor del porche y pareció estar inspeccionando toda la finca a través de sus ancillas, como si estuviera anticipando espías del consejo. Más multas y una corrección aún más severa. He oído hablar del Flood. Era una misteriosa enfermedad estelar que causaba anomalías de radiación. Dañó severamente un número de mundos de las colonias Forerunner en los confines de la galaxia, hace varios siglos. Esto pareció costarle un esfuerzo considerable. Vi claramente la carga que se le había impuesto en los últimos meses. Yo solo podía asumir la responsabilidad de una parte limitada de esa carga. Debemos esperar el juicio de tu padre, dijo finalmente, retrocediendo en su estudio. Sin duda para alivio de las ansias de todo el planeta. Padre también ha cambiado, parece como si hubiera sido preparado y entrenado para un gran avance, le dije. ¿El maestro constructor fue su mentor para su última mutación? Basta. Mamá gritó y se puso de pie. Docenas de pequeñas unidades sirvientes se dispersaron. Con un temblor, sugirió que nos retiráramos a contemplar el manto antes de dedicar las horas de oscuridad a un estudio privado. Luego salió rápidamente, dispersando de nuevo las unidades, y nos dejó a mi hermana y a mí bajo los tenues mechones de brillo nebular y estrellas difusas y nítidas, como si estuviésemos atrapados tras un velo arrollador y roto de niebla andrajosa. ¿Qué le está pasando a esta familia?, preguntó mi hermana. No todo puede ser culpa tuya. Incluso antes de que te fueras, mamá tiene razón, le dije. ¿Qué es el Flood?, ella preguntó abruptamente, sus instintos agudos. Mamá parece saber algo. Ciertamente yo no. Agité la cabeza. Historias espantosas inventadas para beneficio político, y tal vez eso sea todo. Ahora estaba engañando a mi propia hermana. Con un encogimiento de hombros, agregué,
Me someto al juicio de padre. Oh, ¿ahora lo haces? Dijo. Nos separamos en la puerta del porche y regresé a mi habitación en lo alto de una torre que miraba hacia el mar en forma de disco más cercano, su borde rodeado de aguas en cascada, bajo la siempre cambiante galería de nuestro cielo, estrellas recién nacidas, soles moribundos, la gran confusión en la que los Forerunners habían visto la primera luz. Yo no había hecho nada por mi familia. Perversamente, ahora sentía más conexión con el didacta que con ellos, e incluso más perversamente. Tal vez así era como me redimiría ante la familia y antepasados por igual. ¿Cuántas traiciones se necesitarían para cerrar el círculo? Ahora era aún más imperativo que supiera quién era en realidad y en qué me iba a convertir. Nadie podría decírmelo, nadie podía enseñarme. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.